La historia de los ferrocarriles es muy interesante que se conozca bien el origen. Los ingleses que eran los dueños de los mares del mundo, habían puesto los ojos en este país. Acuérdense que en 1806, 1807 pretendieron invadir y los corrieron de Buenos Aires. Y ellos han maniobrado de manera que después buscaron la forma de poder meter, y después cuando se quisieron meter por los ríos, que fue cuando la famosa la vuelta de obligado, cuando pusieron cadena, entonces los barcos tuvieron que volverse, que por eso fue que Rosa le regaló San Martín le regaló los sables a Rosa, porque Rosa había defendido el país, no dejándose invadir. Pero después viene Urquiza, el presidente de la Confederación Argentina, y ahí tratan con Urquiza para el tendido de las vías ferroviarias. Es una cosa tan interesante porque a Urquiza lo sucede Mitre. Mitre, la famosa ley Mitre, era que le daban a los ferrocarriles 5 leguas de ancho de terreno para el tendido de las vías, que era reemplazar las famosas postas. Rosario era una posta importante, Rosario con Buenos Aires era bastante continuo el tránsito, pero la posta principal iba a Santiago del Estero, Tucumán y al norte. Pero habían puesto los ojos en Córdoba. Entonces, las postas fueron lo que originó también eliminar las postas con las vías férreas. Le dieron 5 leguas de terreno de ancho, pero con una obligación, de que cada 4 leguas tenían que originar una población. Si usted mira el tendido, que yo los tengo ahí, tengo todo el sistema ferroviario, usted va a ver que cada 20 kilómetros, que son las 4 leguas, cada 20 kilómetros hay un pueblo. Por ejemplo, de Rosario, Fisherton, hay 20 kilómetros. De Fisherton a Funes, otros 20 kilómetros. De Funes a Roldán, 20 kilómetros. De Roldán a San Jerónimo, 20 kilómetros. Todas esas poblaciones no son fundadas por gente. Fue hecha el ferrocarril. El ferrocarril originó la población. Habrá vendido los terrenos porque ellos no, seguramente los terrenos que les sobraron de las vías, habrán vendido los terrenos, porque tanto terreno no necesitan las vías. Pero fíjese cómo se originaron los pueblos. Lo mismo hicieron después cuando vinieron los ingleses del Central Córdoba, que también eran ingleses. Ellos fueron los que tendieron, por eso fíjese los edificios que hay en Rosario. Usted mira las estaciones del Central Córdoba, allá en Boulevard 27 de Febrero, qué edificio. El edificio de la estación principal de Rosario, que está en la calle Corrientes y Jujuy, qué edificio que es. El edificio de la compañía francesa, que es actualmente la estación de ómnibus de Rosario. En estos libros, ahí, fíjese que acá está cuando se construyen bueno, acá están las vías férreas, ¿no? Pero acá usted va a encontrar la historia de los ferrocarriles, los edificios, cómo se iban construyendo. Están los edificios de Buenos Aires. En fin, esta es una cosa extraordinaria, el archivo de fotografías que hay acá. Es un valor, bueno, y a mí me ha gustado tenerlos. Yo lo guardo. Tengo el del Central Argentino, este es de la compañía francesa, Ferrocarril de Santa Fe. Mire los años, 1891 a 1948. Acá está cuando se nacionalizan los ferrocarriles. Pero acá está también
cuando se construye el edificio de ahí de la calle Santa Fe. Está todo en estas publicaciones que se han hecho con esa finalidad, que la gente vaya conociendo lo que se hacía acá. Es extraordinario. Bueno, la otra cosa que yo digo es esto, que los errores que a veces se cometen cuando se creen que los ingleses con los ferrocarriles ganaban mucha plata. Nunca ganaron plata con los ferrocarriles los ingleses. Nadie se pone a pensar cuál era el interés de ellos. El interés de ellos era llevarse los productos del campo. Ganadería, agricultura. Entonces, usted en la estación más pobre, busque cualquier estación, está el galpón y está el brete. Entonces, el galpón era para almacenar el cereal embolsado y asegurarse para cargarlo en los vagones del ferrocarril. Los bretes eran para cargar los animales en los vagones jaula. Bueno, todo eso lo he vivido yo porque cuando mi padre, que era guarda del ferrocarril, los jefes de estación sabían que yo estaba estudiando, entonces pedían que las vacaciones las fuera a pasar en las estaciones de ferrocarril. Por eso puedo decir cuál era la función del ferrocarril. El ferrocarril fue un factor de progreso del país. Nadie se ha dado cuenta que por qué está fracasando mucho el correo. Porque no tiene el ferrocarril. El ferrocarril, hay una estación en la vía que va a Buenos Aires, vía Pergamino, que se llama Maguire. Está después de Pergamino, creo que está Fontezuela, General Urquiza y después viene Maguire. Después viene Viña, Tot y Arrecifes. En Maguire yo pasé un mes y pico de vacaciones. No había pueblo, todos eran chacras. Entonces al jefe de la estación le pagaban 25 pesos mensuales para atender el correo. Ninguno podía ser jefe de la estación si no sabía manejar el telégrafo. Las comunicaciones entre estaciones eran con telégrafo. El jefe de la estación pasaba el tren, le avisaba a la próxima, ya despaché el tren, allá lo esperaba el otro jefe. Aparte de eso, la correspondencia le venía embolsada para los chacareros y a su vez él despachaba la correspondencia para distribuir. Entonces el vagón de encomienda del tren tenía un recinto que era para el correo, con el escudo argentino. Entonces el empleado que iba del correo allí dejaba la bolsa y agarraba la otra. Entonces en el edificio de la estación estaban las casillas y las ponía él, la clasificada la ponía. Si el chacarero no la venía a buscar en un tiempo breve, íbamos con Zulki a llevárselo a la chacra, porque en ese tiempo automóvil no hablemos, era el Zulki. Estoy hablando a principios de la década del 20. Bueno, íbamos al chacarero. Y entonces, como era en verano que yo iba, porque eran las vacaciones de la escuela, le decíamos al chacarero que cuando trillaba y embolsaba el cereal, al galpón. Lo llevaban en las chatas arrastradas por caballos, lo llevaban al galpón. No se le cobraba ni un centavo al chacarero. Sabía que tenía el cereal a cubierto, bajo techo. Y la otra función, que esa tampoco nadie la ha pensado. El ferrocarril le daba la información de que tal cereal habían fallado las cosechas en todo el mundo. Como ahora estaba escuchando hoy que
no sé qué ha pasado en la cosecha de Estados Unidos, porque sé que hay un problema con la soja. Bueno, la cuestión es que le decían al chacarero, hay que sembrar tal cosa, ¿eh? Porque ponían más cuadras de tal cereal, porque ha fallado la cosecha en otros lugares. Entonces le decían al chacarero, siembre tal, ay, si no consigue la semilla, avíseme, el ferrocarril se la va a proveer. ¿Se da cuenta? Cómo cuidaba el interés ellos de poder llevarse el cereal y los productos del campo al exterior. Ellos dominaban los mares del mundo. Quiere decir que sus barcos llevaban toda clase de productos del campo. Carne, tuvieron los frigoríficos ingleses, el famoso lío con Lisandro de la Torre y todo eso. Esas cosas que hay que analizarlas bajo un punto de vista de cómo era el negocio y cómo era a veces si hay un problema de precio y qué sé yo, todas las cosas que analizaba Lisandro de la Torre. Pero todo eso era el negocio de los ingleses. Llevarse la mercadería sin mirar los costos de todas las vías que han tendido y cuánto trabajo dieron. En ninguna estación, por más que rasca como era Maguire estaba el jefe de la estación, estaba el auxiliar, estaba el cambista. Había tres familias viviendo ahí en la estación. Entonces, fíjese eso lo que era. En las estaciones principales, acá estaban los mensajeros, en Rosario. ¿Cuántos muchachos que entraban después de los 12 años, podían entrar de mensajeros, aprendían el telégrafo y ya estaban habilitados como para ir a ocupar cargos en otras oficinas? Ahora veo que están desmantelando tanto ahí en la avenida Wilray, que ahí estaban las oficinas de telégrafos, había muchas instalaciones allí. Bueno, esa es la historia de los ferrocarriles, tanto que sea del ferrocarril Santa Fe, tanto fuera el Central Córdoba, porque todos fueron adaptándose a la ley Mitre, terrenos para extender las vías, crear todas las poblaciones. Por eso es muy raro que usted encuentre un pueblo que haya sido fundado. No, tienen nombres, a veces a lo mejor había algún terrateniente. No hay que olvidarse que cuando en las guerras de la independencia y todo eso, siempre se le pagaban con lonjas de terreno, y entonces a veces tenía que arreglar el ferrocarril, le dan esto, bueno, muy bien, hay fulano de tal que es dueño, le compraban las tierras, si necesitaba entender las vías. Bueno, todo esto es el desarrollo ferroviario, la función que cumplía el ferrocarril. Hoy no tenemos ferrocarril. Y tenemos un problema, y esto se lo digo bien a De la Vedova, que tengan mucho cuidado con los pavimentos. El ferrocarril, el respeto que tenían los ingleses por los accidentes del terreno, ellos lo salvaban porque las vías ferroviarias toman un nivel, pero cuando hay hondonadas, alcantarilla, nada de interrumpir la ondulación del terreno. La respetaron. Usted puede ver acá, a la altura del Central Argentino, a la altura de la calle Reconquista, había una alcantarilla que cuando yo vivía acá en la calle Juan José Paso, las únicas calles pavimentadas que había en el barrio Arroyito eran Almafuerte, Juan José Paso, Avenida Alberdi y Boulevard Avellaneda. Además todo en tierra. Si yo quería ir a tomar el tren, porque iba en tren a la escuela primaria, me tenía que ir a la estación Arroyito, que ya no está más. En la estación Arroyito me iba yo, cuando había llovido, para no embarrarme y llegar bien, me iba hasta las vías, hacía 1,5 cuadras más o menos, llegaba a las vías y me iba por las vías. Todo el costado de las vías estaba cubierta con una arenilla que la traía el ferrocarril, como si fuera piedra molida. No había barro. Y yo la alcantarilla era tan grande, la que estaba en
en la calle Reconquista, que no sé, tendría 10 o 12 metros, más o menos, había una hondonada ahí. Una de las tantas ondulaciones del terreno, origen del arroyo Ludueña también, ¿no? Un brazo del arroyo Ludueña. Bueno, ahí yo me iba por los durmientes, iba a la estación Arroyito, llegaba limpio. Después cuando bajaba o en Rosario Norte o en Rosario Central. Todo eso. Y después mire la gran cosa, que es, la estación principal fue siempre Rosario Central. ¿Qué pasó? En la década del 20 se crean los prostíbulos. Los prostíbulos, la famosa Pichincha, eran los prostíbulos construidos especialmente, porque los primeros estaban sobre Wilray, que después pasaron a ser clandestinos. Pero en la calle Pichincha, como era un rincón que no había prácticamente casas, ahí se hicieron los prostíbulos, muy bien construidos, todo bien. Bueno, ¿qué pasó? Que eso se trajo una enorme cantidad de gente. Entonces, la estación Rosario Norte era una estación de paso nada más. La convirtieron en una estación. Cada media hora llegaba un tren. Venían los trenes de San Lorenzo, de Casilda, de Caña de Gómez, de Villa Constitución, todos venían acá porque a la 1:30 de la mañana usted iba ahí, Pichincha y Jujuy, era una romería, la cantidad de gente que venía. Fueron famosos en todo el mundo, esos prostíbulos. Bueno, esas son las cosas que hacían los ingleses. Siempre miraban el interés. Después los talleres. Los primeros talleres fueron acá a la altura de la calle Humberto Primo. Ahí está el portón número 1. La primer cancha de Rosario Central estaba pegada, creo que fue la segunda, la primera estaba más allá. Pero la primera, el primer partido de fútbol que yo vi fue Ñuble Central. Y la cancha de Central estaba pegada a los galpones del ferrocarril. Ahí estaba la cancha. Me acuerdo que... ¿por qué fui a la cancha? Yo recién estaba aprendiendo a jugar al fútbol en Arroyito. Y fui a ver el partido porque estaba en la escuela industrial y en sexto año había un muchacho, Lindani, que después se recibió de técnico constructor. Y Lindani debutaba en la primera de Ñuble, porque el centro forward de Ñuble era Badalini y no sé por qué razón no podía jugar. Entonces lo pusieron a Lindani. Y ahí la anécdota que siempre cuento es que cuando Ñuble ganó 3-0, y en Central jugaban los Arrialle, Nialle, todo eso los vi jugar. Y le hace el primer gol que le hace Lindani, había un muchachito bien vestidito y gritó con toda gana el gol, ¿no? Y había uno que tenía una faja y tenía una farinera acá y salía la panza, él empezó a los planazos, le cortó el traje por acá, vino el escuadrón y se los llevó, porque los escuadrones eran los que cuidaban ahí. Bueno. Y ahí aparece algo que le ocurrió a mi padre. Mi padre en la lotería de Navidad del año 23, que recién se dio cuenta el Día de Reyes. El Día de Reyes cayó allá en Cruz Alta y yo lo fui a esperar a la estación. Me dice, ¿sabés que limpiando el escritorio me encontré que me gané una casa? La casa estaba sobre la calle Bron, que salía Avenida Alberdi, la calle Bron. Del otro lado sigue la calle Bron. Ahora la están abriendo. Bueno, había 3 casas iguales. Yo he ido a cobrar los alquileres hasta que se vendió. El ferrocarril se la expropió a mi papá. Vamos a decir, se la compró, le pagó 12.000 pesos en aquel tiempo. Con eso después nosotros construimos vivíamos en Arroyito, construyó en Catamarca entre Lau y Riqueri. Con la plata compró allá porque tenía un problema con el tranvía. Si él tenía que llegar a las 4 de la mañana con un tren de Buenos Aires, no tenía con qué llegar a mi casa, a Arroyito. Entonces compró allá porque estaba cerca de la estación, hace 4 o 5 cuadras más o menos. Bueno, ahí construyeron, tiraron la casa que era nuestra,
pero las otras dos quedaron y la convirtieron en oficina después con el tiempo. Todo eso es la historia que yo le puedo hablar de los ferrocarriles. Yo lamento tanto que haya tanto capital en vías y todavía en material rodante, que no sé cómo es posible que no lo piensen un poco, que el ferrocarril es irreemplazable. En todas partes del mundo está el ferrocarril. En todas partes del mundo. No sé por qué acá parecería que o lo dirige Chevalier, o lo dirige Hablo, o la General Urquiza están dirigiendo el ferrocarril en el gobierno para que no salga el ferrocarril. Pero el ferrocarril fue el nexo de todo el país, porque ha desaparecido, fíjese, en Chubut, que estaba el ferrocarril, no hay ferrocarril en Chubut. Es una desgracia eso es un error. La estación de ferrocarril de Trelew está convertida en museo, eso se lo puedo decir. Por eso le digo que esto del ferrocarril, lo que era, para mí fue un error muy serio. El ferrocarril era cuestión de adecuar las tarifas, no hacerse la competencia, tratar de consumir menos combustible. Exportelo el combustible se exporta. No hagan tanto consumo de combustible. Bueno, el tendido de las vías, si usted acá en este está toda la red ferroviaria del Central Argentino, y usted va a ver el ramal a Serana. San Lorenzo, usted tiene la estación en Rosario, Arroyito, que estaba la estación, Zarratea, Paganini, San Lorenzo, después iba el camino a Serana. ¿Cuántas veces iba mi padre a Serana? Serana era lo importante en aquel tiempo. Después cuando vino el ferrocarril de Trocha Angosta se metió más adentro y usted ve que acá en Boulevard Rondó lo he conocido yo el ferrocarril. Tan es así que si ustedes pasan por frente a la usina de Sorrento, van a ver todavía las vías de Trocha Angosta. Porque todas las máquinas que vinieron para la construcción de la usina vinieron por Trocha Angosta. Y la Trocha Angosta estaba metida dentro de la usina. Quiere decir que la estación Sorrento, que está cerca de la de Arroyito, pero de Trocha Ancha, la estación Sorrento era de Trocha Angosta. Todo el material que venía de Europa entraba por Sorrento e iba ahí a la usina. Y esa Trocha Angosta es la que después se metió por acá, por Boulevard Rondó, de Sorrento, venía por Boulevard Rondó y se metía Capitán Bermúdez y iba para, todavía están las vías en Capitán Bermúdez, usted las puede ver las vías, y iban para el norte. Cuando se empezó a desarrollar Puerto San Martín, por su puerto que era mejor que el de San Lorenzo. Cuando se metió Molino del Río de la Plata, ahí, que justamente una comadre mía, el esposo era de Letonia, era especialista en la construcción de prensas hidráulicas para extraer productos, ¿no? Entonces le montó a Molinos Río de la Plata la fabricación de aceite de lino en aquel tiempo. El aceite de lino, nada de aceite de comestible, el aceite de lino. Y vivían ahí en Molino, en Río de la Plata, en San Lorenzo. Y ahí empezó todo el auge de toda la zona esa, porque el puerto de San Martín, el puerto es mejor que el de San Lorenzo. ¿Estoy errado? No, la característica La característica del río. Es lo mismo que acá el de Rosario. De Rosario es un puerto, para los barcos que venían en aquel tiempo, no había que hacer dragado de ninguna clase. Cuando los barcos empezaron a tomar grandes tamaños y grandes calados, hubo que dragarlo para que pudieran pasar los barcos. ¿No ve que el puente Rosario-Victoria ahora lo van a elevar posiblemente, pero no lo van a superar al de Zárate Brazo Largo, porque ese lo conozco bien, sé quién hizo el proyecto también. Lo hizo un rosarino, el de Zárate Brazo Largo, Omar Maín y Cunio. Ese fue el proyectista, y la construcción la hizo el grupo Techín,
allá en la placa, yo lo fui a conocer también, la placa dice proyecto del ingeniero Maini Cunio. ¿Quién lo hizo? Techín. Bueno, todo eso, la altura del puente va a estar igual o mayor que la de Zárate de Brazo Largo. Acá están el error grande que me parece a mí, y por razones económicas no lo han hecho, es haber unido por vía ferroviaria también. Porque el ferrocarril de Entre Ríos es de trocha ancha también. Y de esa manera, también están los intereses siempre de la provincia de Buenos Aires con respecto a la provincia de Santa Fe. Eso no sé si ustedes lo han palpado, pero yo puedo hablar de una cosa, sí. ¿Por qué salió el túnel? ¿Usted lo sabe? En Vialidad Provincial estaba el ingeniero Facela, que era compañero mío de la Escuela Industrial. El ingeniero Facela había estado en Vialidad Nacional y después acá la provincia lo aprovechó la experiencia de él y se lo incorporó a la Dirección Provincial de Vialidad. Entonces estaba Silvestre Beni en la primera gobernación. Resulta que si usted quiere hacer algo sobre el río, tiene que pedir permiso al gobierno nacional. No se puede hacer nada sobre el río si no le pide permiso. Entonces Silvestre Beni fue a donde estaban los funcionarios de Vialidad Provincial y dice, ¿qué hay que hacer para no pedir permiso al gobierno nacional? Todos le dijeron túnel, bueno, a proyectar el túnel. Se puso de acuerdo con Uranga, que era el gobernador de Entre Ríos, y salió el túnel subfluvial. Por eso está el túnel ahí. Siempre ahí está... y después el que le puso un poco la proa, y más que nada, fíjese que yo tengo amistad con el doctor Vázquez, que era hermano de un compañero mío, y que hoy es el vicepresidente de San Cristóbal, y Vázquez fue ministro de aquel gobernador Tesio, fue ministro de Economía, de Economía y Obras Públicas. Y Marini, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, le ponía la proa al túnel, porque ellos veían que le iban a quitar, vamos a decir, tránsito a la provincia de Buenos Aires. Entonces lo fue demorando. Mi papá no. ¿No trabajaba? No. Él iba a Serana con el tren. Como era guarda, iba a Serana con los pasajeros. Era guarda de pasajeros mi papá. Después ya lo pusieron guarda de primero y de primera, entonces iba los trenes a Córdoba y a Retiro nada más. Pero a Serana, y después un hermano de mi mamá que también era guarda, él iba más a Serana, después iba mucho a Serana. No, Serana había un tren 2 o 3 por día, no era pavada, Quiere decir que había mucho trabajo para esa zona. ¿Qué habría en Serana? Estoy hablando, mi padre se jubiló en el año 44. ¿Qué había en Serana en la década del 30? No sé lo que podría haber habido ahí. Pero San Lorenzo pesaba fuerte también en aquella época. Fíjese que yo egreso en el año 29 de la Escuela Industrial y los últimos picnic del centro estudiante, que era el 21 de septiembre, estábamos todos juntos, alquilábamos un tren. El tren estaba en la estación San Lorenzo durante todo el día, nos llevaba y nos traía de vuelta. El picnic en San Lorenzo, primero fueron en Roldán, y en San Lorenzo se jugaba el partido de fútbol con Red Stars. A la tarde, después de haber comido, se jugaba el partido de fútbol contra Red Stars de San Lorenzo. Y en Roldán contra el Club Argentino. Los vagones de pasajeros no eran de chapa, eran de madera, de pinotea. El vagón tenía como si fuera el almacén el armazón
metálico, pero todos los costados, todo era madera, era pinotea. Tan es así que usted en la estación Rosario Norte, si va a encontrar todavía que han hecho un revestimiento y son las maderas que habían quedado en los almacenes. Han revestido con pinotea todo el hall que tiene la estación. Bueno, los vagones eran de pinotea y los vagones de segunda eran de madera también. No sé si era pinotea porque me parece que yo no recuerdo que haya tenido nudos. Me parece que era otro tipo de madera, vas a saber cuál sería. Pero los de primera, había un vagón de primera y dos de segunda o tres. Porque la gente iba más en segunda por el precio también, ¿no? El precio de primera era un poquito más pesado que el de segunda. El de segunda total eran trayectos cortos. Los mismos eran los trenes que iban a larga distancia, también tenían primera, segunda y después se incorporó el Pullman en el central argentino. El vagón Pullman, que tenía el camarero, tenía los asientos que se giraban, que podían formarse 4 o 6, con mesas, le ponían mesa y todo, lo atendía el coche comedor que tenían para los trenes largos. Bueno, todo eso era en la época de los ferrocarriles. Después vinieron, en lugar de, reemplazaron la madera, la pinotea, por chapa. Ya los últimos vagones eran todos de chapa, el exterior. Adentro estaban muy bien terminados los coches, muy bien iluminados también, baños muy buenos, tenían todos los coches, cada coche tenía su baño. Quiere decir que no tenían que ir de un baño al otro, de un coche al otro. No, todos tenían su servicio. Tenían también el recinto para el guarda. Tenían también un recinto para el guarda. Y si el guarda podía estar ahí haciendo los estudios de boletos o cuántos boletos tenía los cortaban y lo iban guardando. La puntualidad era tan exigente, que un guarda y los maquinistas, el guardia y el maquinista tenían que informar si un tren había llegado adelantado o había llegado atrasado. ¿Cuál era la razón? Eso era extraordinario, porque yo lo veía a mi padre cómo hacía los informes, explicando cuál era la razón, qué había pasado, si había habido algún accidente en el camino o había habido... En fin, había que explicar, a los ingleses había que explicarle todo lo que ocurría en el viaje. Cada viaje era un informe. Le daba el papel el ferrocarril. Pues la otra cosa que yo le destaco siempre, y ustedes lo pueden ver acá, que en el material que usaban los ferrocarriles eran todo material de Inglaterra. Entonces usted veía, a mi padre le daban 2 trajes por año, un traje de invierno y un traje de verano. Eran de sarga inglesa. Le daban cada 3 años un sobre todo, cada 3 años un impermeable. Tenían que ir con cuello duro, los famosos cuellos May. Eran unas cajas que venían una docena de cuellos. Entonces tenía que ponerse el cuello en la camisa. No se usaba la camisa del cuello pegado como usamos ahora. No. Estaban los gemelos, no sé cómo se llaman, los botones. Acá atrás y acá. Entonces había que abrochar el cuello y ir bien presentado. Esa era exigencia del ferrocarril. Y para eso le daba la ropa, había la sastrería. Y todos los trajes eran a medida, nada de cierto. Traje a medida, a la Ville de Pau, era la sastrería que usaban los ingleses. Así que le tomaban la medida y le venían los trajes a medida, siempre. Y en verano le daban una blusa de un brin que le costaba un trabajo a mi madre plancharlos, porque era un brin duro.
duro. Cuando vino la plancha eléctrica, tenían, no sé si ustedes habrán visto que hay planchas eléctricas que tiene la parte trasera que es redonda. Entonces, ahí con eso le sacaban brillo. Es notable, qué material. Los lápices eran sin barniz, eran la madera y el lápiz del primer hombre. Venían los lápices de colores, azul y rojo, que se usaban en el ferrocarril para marcar. Lacre venía de Inglaterra. ¿Cuántas industrias de Inglaterra trabajaban con el material que se usaba en el ferrocarril? Papel. Mis cuadernos de apunte de la escuela industrial son todos cuadernos de apunte del ferrocarril. Yo tengo todavía. Y una pregunta, más o menos, si Sí. recuerda. ¿Cuánto se tardaba en llegar de la estación Rosario Central a Puerto San Martín, más o menos? ¿Se acuerda usted? Pero no eran las máquinas, está bien que paraban en todas las estaciones, no había tren rápido para allí, pero podría ser más o menos 45 minutos, 50 minutos, más no. Yo me acuerdo siempre que yo tomaba, por ejemplo, para llegar a Rollito, ¿qué eran? 7 minutos más o menos, 7 minutos de Rosario Norte y 3 minutos más o 4 de Rosario Central. Ajá. Porque a veces yo tenía en la escuela primaria un compañero mío, vivía acá en Alberdi, él subía en Zarratea y me copiaba los deberes, porque yo en la escuela primaria iba mañana y tarde y venía al mediodía, me daban tintero y lapicera, y en los vagones llegamos a Rosario Central con tiempo, a la 1:05 tenía que tomar el tren yo acá, y llegamos a la 1:15 más o menos. Entrábamos a las 2:45 a la escuela, y a la altura de la calle España había vagones de carga, y estaban con el portón abierto, entonces él ahí me copiaba los deberes, con la lapicera distinta que traía. El hermano de él fue jefe de los talleres del ferrocarril. ¿Lo puede responder así en oración, digamos, para que se silvane, para que cobre sentido? Más o menos lo que se tardaba de llegar de acá hasta allá, en los buenos tiempos, digamos, hasta Puerto San Martín. Y bueno, a Serana, puedo decir. Es lástima que yo tendría que haber buscado a ver si debo tener la guía de horarios, porque está también. Está el tiempo que ponían. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir el tren rápido a Retiro, 3:45. Los últimos trenes eran 4 horas y pico. Y las máquinas a vapor eran, no las diésel eléctricas. Las máquinas a vapor que vinieron en el año 38 llegaron a hacer el trayecto de Rosario a Retiro en menos de 3 horas. No se la autorizó la Dirección Nacional de Ferrocarriles, no se la autorizó. El tren rápido salía de Rosario, paraba en Campana a tomar agua. Las máquinas, ahí está la plataforma que gira, la máquina iba, le llenaba las calderas de agua y enganchaba otra vez el tren y seguíamos viaje. 3:45 hacía el viaje de Rosario a Retiro. Y habían hecho el ensayo con las máquinas nuevas Caprotti, las últimas locomotoras a vapor que vinieron, y qué miércoles, que era una barbaridad cómo andaban esas máquinas. No se lo autorizó la Dirección Nacional de Ferrocarriles, así que siguió con 3:45. Ese es el trayecto. Así que si ve un tren rápido para hacer 300 kilómetros, mira qué velocidad iban. Iban arriba de 100 kilómetros. Porque cuando llegan a las estaciones tienen que aminorar la marcha y en Retiro más, ¿no? Así que... A mí lo que siempre me encantó de las estaciones era Da menos de media cuadra. Y desde el departamento de ella yo alcanzo a ver, tiene una vista extraordinaria ahí, ¿no?
del río y de todo. La concesión de Rosario era, llegaba hasta la mitad de Borio y Fray Luis Beltrán. Hasta ahí, vamos a decir, la concesión era Rosario nada más. Pero después cuando se tiraron los cables a celulosa, como la empresa pagaba a la Municipalidad de Rosario el 5% de las entradas brutas por venta de energía, quiere decir que a la Municipalidad le interesaba que se tiraran los cables afuera. Entonces se tiraron los cables a celulosa en el año 30. Eso fue llegó a constituirse el cliente número 1 de Social Electricidad. Porque primeramente las industrias prácticamente no había en Rosario. Había algunos lavaderos como el de Mauricio Casajuana, lavadero de ropa, pero la primera usina de electricidad, cuando usted vaya a su casa, García, fíjese Catamarca, esquina San Martín. Parece en la vereda, mire, esa fue la primera usina de Rosario. Ha habido un grupo acá cerca de donde está Obras Sanitarias, pero no es, así me contaba la hija del primer director de la usina. Pero ahí estaba la primera usina. Yo he conocido la toma de agua de esa usina, que se rellenó, y acuérdese lo que yo le voy a decir ahora, alguna vez, ustedes son más jóvenes que yo, puede ser que lo vean. Cuando hacíamos los cambios de corriente continua por alterno, porque la primera generación era de corriente continua, todo el centro, y por eso es lo que yo cuento del arco voltaico del alumbrado público, porque el alumbrado público vino en el año, ¿qué habrá sido? El año del 10, cuando son así, más o menos. Yo he conocido la iluminación a carburo también en la calle, pero en el año 16 yo vivía en Catamarca, entre Porón y Santiago, y ahí veía sacar los electrodos del arco voltaico. Venían a cambiar los electrodos y tiraban los puchitos. Eso era corriente continua. Cuando se empieza a generar, se construye la usina esta nueva, que ya estaba fuera de Rosario porque estaba más bien para esta zona, ya era la zona se decía Sorrento acá. Se construye la usina acá en el año 10, empezó y se inauguró a la mitad del año 13, se inaugura la usina de Sorrento. Entonces la generación, empezamos con la corriente alternada, que era la corriente que se puede llevar a gran distancia, no la continua, que la continua hasta por ahí nomás, ¿no? Entonces la corriente alternada es la generación nativa, vamos a decir, de los generadores. Después se rectifica. Entonces todo eso se mandaba al centro. Por eso Sarmiento, entre Catamarca y Tucumán, ahí estaban las conmutatrices, le llamábamos a esas máquinas, que transformaban la corriente alternada en continua para el servicio de tranvías y para el servicio de todo el centro. El centro todo tenía corriente continua. Los cables de corriente alternada los estuve supervisando yo en el año 30 y 31. Se tiraron todos los cables de corriente alternada subterráneos en el centro, de Oroño hasta el río y desde el río hasta Pellegrini. Toda red subterránea. Y ahí todos los cables son de subterráneos. Bueno, ahí se empezamos a cambiar, la gente empezó a ver que todos los aparatos eléctricos venían en corriente alternada. Todos querían cambiar la corriente, fue la época de las heladeras y muchas cosas que venían todo lo que sea motorizado era todo en corriente alternada.
Y hay algo que nadie lo sabe y nadie no lo acuerda, pero también la SER, que estaba en la calle Maipú 835 cuando yo entré, tenía la casa eléctrica. La casa eléctrica estaba en la calle Córdoba 920, con salida 911, digo, con salida por Maipú 820, frente mismo donde estaba la administración. En esa casa eléctrica usted entraba por la calle Córdoba y usted tenía toda una casa, el living, el comedor, el dormitorio, todo montado con todos los elementos eléctricos que había en el mundo. Usted ahí podía ver todas las heladeras eléctricas que se fabricaban en el exterior, la Frigidaire, la Westinghouse, la General Electric, la Walsbach. Según el origen, había europeas y había, ¿cómo se llama?, americanas. Las planchas eléctricas eran inglesas, o alemanas, o norteamericanas. Usted tenía la Westinghouse, que era de Estados Unidos. Tenía la EG, que era de Alemania, y tenía la otra que es que era General Electric, bueno, pero era la General Electric inglesa. Bueno, esas eran, todas venían de Inglaterra, de Alemania y de Estados Unidos. Todo eso usted lo podía ver, así que usted podía ir y elegir, yo quiero esta plancha. Y estaban los precios, se la vendían mensualmente, a pagar en 36 meses o en 10 meses, sin ningún interés. El pensamiento de la empresa de electricidad era que a través del uso de aparatos eléctricos, usted también ayudaba a mantener el negocio. Entonces se trataba de apoyar todo eso. Bueno, eso es lo que fue el origen después de se construye Sorrento y se para la usina de allá. Y allá quedó el personal de calle y el laboratorio. En el laboratorio, soy testigo yo, estaba en la zanja, en el laboratorio, que sale por calle San Martín, llena de, ¿cómo se llama?, eran las tomas de agua de la usina primera. Esa zanja fue rellenada, y miren la sorpresa que van a tener el día que pongan ahí un martillo neumático. Todas las lámparas que se quemaban en las instalaciones de la empresa, todos los meses iba gente de la oficina de control a pegarle, agarraban un peón de almacenes, a achatar el culote. Porque para pedir una lámpara nueva había que llevar el culote de la lámpara quemada. Entonces le daban una lámpara nueva. Las lámparas generalmente eran importadas. Las Crompton de Inglaterra, que eran para 230 voltios, quiere decir que no se quemaban nunca. Pero cuando se agotan, tienen un tiempo, un límite de vida las lámparas. Venían a cambiarla. Entonces el personal que venía a cambiar una lámpara, el culote después se iba a almacenes, todos los culotes se achataban, iban a parar la zanja. Los motores eléctricos de corriente continua, fruto de los cambios, que le hacíamos el cambio gratis a la gente que quería corriente alternada. Le dábamos la conexión de corriente alternada, le cambiamos los aparatos gratis, le damos lo que él quería de corriente alternada, si era un motor de corriente alternada. Le dábamos a elegir la marca que él quería. Y en los almacenes se rompía martillazo. Todo iba a parar a la toma de agua esa. ¿Cuántas cosas hemos tirado allí? No se imaginan. ¿Dónde queda actualmente la zanja? En el laboratorio de la empresa, que ahora es la EPE ahora, ¿no? Ahí en Catamarca y San Martín. Ajá. Laboratorio tiene una puerta que sale por San Martín 332. Ahí está la salida del laboratorio. Pero en el piso del laboratorio estaba la zanja de toma de agua. Esto es todo de arreglo. Después se hizo
todo un piso de cemento, está todo enterrado eso. Por eso digo yo que el día que vayan a meter un martillo en el monte, va a decir que hay una mina de cobre, de bronce, los ventiladores, los famosos ventiladores que eran las palas de bronce y la carcasa de hierro y la protección, todo eso se rompía todo y ahí abajo. Así que por eso miren lo que van a encontrar ahí. Todo eso, bueno, se empieza, se hace Sorrento. Se tienen aparte de eso, la Compañía Sudamericana de Servicios Públicos, porque a eso voy, tenía San Lorenzo, la mitad de Borghi y Puerto San Martín. Toda esa zona la atendía a través de la usina de Lucio B. López. Lucio B. López, la generación de energía era limitada, entonces cuando empezó el progreso de aquella zona, la Sudan nos compraba a nosotros energía. Nosotros podíamos vender porque la SER, a medida que iba creciendo la ciudad, iba cambiando las turbinas. Entonces las turbinas primeras fueron reemplazadas por turbinas de mayor capacidad, sin tener que tocar la sala de máquinas, que esa es la gran virtud. Toda la sala de máquinas fue preparada pensando en el futuro de la ciudad y de la zona de influencia. Fueron cambiando las turbinas y dando corriente en mayor cantidad. Entonces, acá a la salida de Rondó y Martín Fierro hay una columna articulada alta. Ahí recibía la corriente Sudan. Se la medíamos en la usina, le medíamos la corriente. Y ellos se la llevaban allá a San Lorenzo, allá sobre el camino que une San Lorenzo con Puerto San Martín. Bueno, pero ya les digo, era limitada la potencia que le daba la usina hidráulica. Le vendíamos a ellos la corriente. Bueno, eso trajo que también las industrias de Puerto San Martín empezaron a cobrar vigor, como el caso de las usinas que estaban en la calle Comercio. ¿Todavía se llama Comercio? No, Rodríguez ahora. ¿Cómo? Ramón Rodríguez ahora. Ahora es Ramón Rodríguez. Bueno, la calle Comercio, donde estaba Indo, Ipsan y Delta. Enfrente había otra industria. Enfrente, me quiero acordar ahora cuál era la otra. Pero ahí, por ejemplo, todos los tantos se hacían con Marsic en Delta, con Ul en Ipsan y con Gay, que era el cuñado de Alzogaray, la de Indo. Bueno, todo eso. Y ellos andaban galgueando con la corriente, andaban mal, no podían expandirse. Bueno, viene todo eso, era en la época que yo entré. Cuando viene Agua y Energía en el año 56, yo tuve que empezar a meter las narices allá. Una de las cosas primeras, para más tuve la suerte de que el ingeniero Seitz, que era el ingeniero de Sudan, venga como jefe técnico a Rosario. Y con él hemos arreglado tantos pueblos. Yo le puedo hablar de todos los pueblos que han progresado, se han convertido en ciudades, gracias a la energía eléctrica, Gracias a la energía eléctrica. Yo le puedo hablar de Carcarañá, que había una usina, en Arequito, creo que todavía vive el viejo Cambiazo, que estaba en Arequito. En Arequito me dieron una comida, un sábado tuve que viajar con el ingeniero Seitz, porque teníamos un escribano que venía toda la semana. ¿Cuándo le dan corriente a Arequito? ¿Cuándo le dan corriente? Empezamos a tirar, teníamos la usina de San Nicolás nuevita, sacada a Rosario. Eso le digo, la usina 24 de febrero iba a estar en Villa Manuelita y
Somisa, que es una sociedad creada en Rosario, porque nadie dice que Somisa. Somisa quiere decir Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. ¿Dónde había siderurgia? Era en Rosario. Y uno de mis compañeros fue el que fue a comprar las máquinas de Alemania para Somisa, el ingeniero Pineda, que está en ERCA. Bueno, y en Villa Manuelita iba a estar también Somisa. Pero Perón tenía un gran amigo, que era Román Subiza. Y Subiza lo convenció a Perón de ponerla en San Nicolás. Acá hay dos de mis nietos que están noviando con chicas de San Nicolás. Yo digo, todavía estoy esperando cuando le van a hacer el monumento a Subiza. Porque gracias a Subiza, San Nicolás, que era una ciudad chiquita que no tenía nada prácticamente, hoy se desarrolló, tienen barrios y un montón de cosas que ligaron. Bueno, ese fue. Entonces se empezaron a atender desde San Nicolás las redes. Le dimos corriente a Villa Constitución, Empalme Villa Constitución, Pavón, Figuera, Arroyo Seco, todos tenían corriente continua, desapareció la corriente continua, se cambiaron ellos todos los aparatos para tener corriente alternada. Toda esa zona se llenó. Después seguimos a Soldini, Pérez, Funes, después seguimos hasta Cañada de Gómez y después por acá yo tenía, llegaba hasta Maciel mis funciones, así que estuve viendo todo eso, lo estuve viviendo. Y a Puerto San Martín le dimos en 33.000 voltios la corriente, y allá la bajamos para darle corriente, arreglar el problema a Indo, a Ipsen y Delta, por eso le digo, le nombro los tres, y después al Sogaray, que tenía su aserradero. Todo eso fue arreglado cuando vino Agua y Energía. Y Agua y Energía, le vuelvo a repetir lo que le dije antes, fue una creación del año 47, en ese momento muy bien asesorado Perón. Yo no soy político, yo le hablo a las cosas como las he vivido. Central Eléctrica del Estado. Obra sanitaria tenía la usina de Casilda. Estaba el grupo ANSE, que tenía un montón de usinitas chicas. En San Nicolás estaba la Compañía de Electricidad del Sur de Argentina. Bueno, yo llegaba a las 7:30 a la oficina, pero a las 9 de la noche, recién salía de la oficina. A las 8:30, el jefe adicional que vivía en el centro se iba a almorzar, venía y seguía. Y a las 8:30 pasaba por mi oficina y me veía a trabajar. Y cuando viene, hay un error, no un error, vamos a ver lo que habrá pensado Frondizi. Estaba Frondizi como presidente y saca un decreto que todo aquel personal que tenga años de servicio y edad, en condiciones de jubilarse, que se jubile. Bueno, a mí me preguntan y le digo, sí, yo tengo los años de servicio, los tengo, la edad no. Yo no tenía 50 años, era el año 60. Había llegado en abril eso, yo cumplía en noviembre los 50 años. El artículo 13. Sí, así era, la ley de jubilación era 30 de servicio y 50 de edad. Entonces me dice él, usted, si calla la boca, usted no está en condiciones. ¿Pero qué pensó? Pensó, faltaban 15 días porque le habían dado tiempo hasta septiembre para anotarse. En septiembre, 15 días antes, me viene y me pregunta, dice, ¿qué vas a hacer vos con la plata? Porque regalaban 6 meses de sueldo y nos podíamos acoger a la jubilación. Y yo le digo, mire, ingeniero, yo nací en Italia, no ha vuelto nadie de mi familia. Esta plata que me viene de arriba, que yo no la pensaba, la voy a utilizar en un viaje. Voy a ir a conocer mi pueblo. Bueno, venga bien, mañana me firma que yo pido su retención
Yo tengo la retención por resolución del directorio, por un año. Cuando estaba por terminar el último día de transcurrido el año, tuve que ir yo a preguntarle si yo venía al día siguiente a trabajar. Y me dice, recién acabo de cortar con Buenos Aires. Me autorizan a que retenga a uno solo de comercial. Y está entre usted y el ingeniero Silvetti, que era el jefe del departamento. Yo creo que usted no tiene problema, yo le conozco sus relaciones y usted está muy relacionado, me dice. En cambio, dice Silvetti no. Silvetti no. Dice, lo voy a retener. Y después otra cosa, dice, por un año. Al año se tienen que ir, ¿eh? Y el sueldo era menor de lo que yo estaba ganando. Entonces me daban 20.000, yo estaba sacando 26.000 pesos en aquel tiempo. Eran 20.000 pesos que daban. Y bueno, me retiré. Después me quisieron contratar. En el año 62 veces me hablaron. Y un compañero mío de oficina, el ingeniero Meyer, que fue jefe de la Central San Nicolás, que todo el mundo lo recuerda, él, a raíz de que tenía tantos papeles la empresa, y un día se enojó y dijo, yo no soy ingeniero papelero, yo soy ingeniero de acción. Y le renunció a la empresa. La renuncia se la transformaron en permiso por un año. Y él andaban los alemanes de estos que se establecieron al lado de Asindar. Se lo llevaron. Hubo un problema con los alemanes también. Y la Agua Energía se lo llevó de vuelta. Estuvo 2 años fuera. Se lo lleva de vuelta pero se lo lleva a Buenos Aires. Y lo ponen como subgerente técnico. Entonces yo lo fui a saludar a él. Y cuando estaba con él, que yo dice, ¿por qué no vas a saludar al gerente general? Que era el que me apreciaba mucho a mí. Le digo, mire, está acá a tres puertas de mi oficina. Vaya, bueno, voy allá a saludarlo. Y me dice, me salió él a abrir la puerta. El secretario le habló por teléfono. Che, dice, está Zanelli de Rosario. Oh, se fue él, me abre la puerta. Pase, Zanelli, cuánto lamento que no esté con nosotros. Y le digo, yo no tengo la culpa, le digo. Sí, ya lo sé. Le digo, y me dice, a él le habían hecho también un pase raro. Había ido un ingeniero que era el que fundó SCAC, la columna de hormigón, era el ingeniero Argento. Y Argento lo había desplazado a este gerente. Cuando vienen los radicales, por eso ahora me acuerdo, del año 63, lo reponen al ingeniero Duco. Y Duco entonces se lo llevó a este muchacho, el ingeniero Meyer. Lo lleva allá. Entonces yo lo fui a saludar, porque yo estaba en otras funciones acá. Y me dice, no tengo que ir hasta Corriente al 500. Le digo, no, espera. Y lo llama por teléfono y le dice, che, y a Connie, ¿sabe a quién tengo acá? Lo tengo a Zanelli. Entonces, sí, a Zanelli que venga, que tengo que hablar con él. Me fui a verlo. Quería a toda costa que yo volviera. Y le digo, ingeniero, usted sabe lo que ha pasado. Le digo, volver yo a la empresa, me tendrá que hacer alguna propuesta. Me pidió el teléfono, me dio la dirección y todo. Él se fue, no volvió nada. Otra vez voy, porque tuve que irme a Tucumán a hacer un trabajo para Cerusal, arreglar el problema eléctrico allá en Tucumán. Voy allá y tuve que ir a Corrientes al 500. Me estaban esperando la gente de Westinghouse, querían hablar conmigo. Y me invitaron a almorzar en Callao y Santa Fe, creo que era. Y ahí era temprano, y me fui mirando vidrieres, paso por la puerta de la empresa, de la parte comercial que está era Corrientes y Callao. En Corrientes estaba pasando por la puerta de la empresa, estaba el que lo habían reemplazado, aquel gerente comercial. Y yo, esas cosas que uno pasa, mira, y yo
de rabo de ojo lo vi que estaba en la puerta. Le digo, venga para acá, tengo que hablar con usted. Dice, ¿cuándo, no puede venir esta tarde? No, le digo, esta tarde me voy yo. Me voy a Rosario. Pero digo, dentro de 15 días yo vuelvo. Véngame a ver que tengo novedades para usted. Quería a toda costa que yo volviera. Le digo, hágame una propuesta, porque yo le digo, no tengo problema en la calle. Bueno, muy bien, fenómeno. Lo de agua y energía. Arreglo Puerto San Martín. Arreglé San Lorenzo también. Pero cuántas cosas. Hay pueblos, como yo le puedo decir Arequito, le puedo decir Carcarañá. Carcarañá tiene una usina. Cuando fui a conocer la usina de Carcarañá, tenía que estar esquivando los chorros de agua en todos los techos agujereados. Esquivando los chorritos de agua, estaba lloviendo. Salgo de ahí y le digo al ingeniero Say, hay que volarla cuanto antes. Vamos a traer la corriente acá y volamos con esta usina. Y la volamos. Carcarañá estaba en calles de tierra. Las calles de Carcarañá son así. Todas sube y baja, sube y baja. Carcarañá ciudad. Se desarrolló, se fue Sindor, se fueron cuantas industrias, le dimos corriente a Molino Semino, que ellos tenían usina hidráulica, pero con la potencia limitada. Querían expandirse, no podían, no tenían corriente, le dimos corriente a Semino. ¿Frigorífico también? El frigorífico Carcarañá de Abrate. Oh, con Abrate no sabemos encontrar la calle Córdoba. ¿Cuántas cosas? Es increíble, increíble todo lo que se ha hecho cuando vino agua y energía. Con esa usina de San Nicolás la llenamos de carga, porque no tenían carga. Pero así como le hablo de toda esta zona, les puedo hablar de la zona que va en Cañada de Gómez. Le dimos corriente a Provita, que Provita era un apéndice de Swift. Fabricaban los alimentos para los pollos. Y un día nos invita el gerente, le habíamos dado corriente a Provita y quería que le viéramos la crianza. Me hablaban de tantos miles de pollos que salían, y cuando llegamos a mirar ahí, y yo le decía al ingeniero Say, que era el que andábamos siempre juntos, digo, ¿de dónde miércoles crían tantos pollos? Cuando llegamos, nos hicieron sacar los zapatos. En medias tuvimos que entrar. Mire cómo cuidaban la contaminación. Y llegábamos al lugar donde ponían los huevos. Los huevos venían de Estados Unidos. La planilla, hecha por computadora en aquel tiempo, daban los huevos, las procedencias de cada gallina. Había una gallina que había puesto 360 huevos en el año. Y le digo al gerente, no sé si se llamaba Bacarat, algo así, un apellido así. Le digo, escúchenme, le digo, ni licencia le dieron a esta gallina. 360 huevos. Sí, dice, porque están en un lugar todo iluminado, comen, ponen huevo, Claro. comen, ponen huevo. Ciclo continuo. Continuamente. Bueno, cuando llegan a los 18 días, los huevos se movían por el sistema mecánico. El mismo movimiento que le hace la gallina al huevo, lo hacían por medios mecánicos. Lo llevan a la, ¿cómo le llaman? Las criadoras. A los 21 días nace el pollito. Pero al día siguiente, ese pollito está viajando por vía aérea, en unas cajas con ventilación, a los criaderos de pollos. Eso era Provita. No tiene idea de lo que va a significar eso. Iluminen, además. Iluminemos, está asegurado en la iluminación también. Sí, señor. Eso va a ser un Puerto San Martín. No sé San Lorenzo, porque me parece que se ha quedado un poco San Lorenzo. Está un poco quedada San Lorenzo. Allá para aquella zona le di Ardeol, Corriente. ¿Cómo es que se llamaba el que hizo el trato conmigo? Olmedo y Arroyo. Olmedo y Arroyo. Ardeol. Es toda esa gente que ha pasado por mis manos. La cerámica de Río Paraná también seguramente.
Sí, señor, y fíjese, de eso le puedo hablar, porque hay un apellido, a ver si me acuerdo cómo era el apellido, hay una cerámica que está entre el camino que une a que estaban continuamente en contacto con nosotros, Valentín Bodegas, y el otro, el nombre no me acuerdo, pero era D'Agostino. Era una pareja, andaban siempre juntos. ¿Cuántos problemas le solucionamos a la Junta de Grano? Dorto, ¿no se acuerda de un tal Dorto? ¿Cómo? Un señor Dorto, que fue jefe ahí también. No sé, pero Valentín Bodegas y D'Agostino andaban con la parte eléctrica. Así que ellos siempre venían con sus problemas y allá buscándole soluciones. Cuántas cosas lindas que hay. Por eso le digo yo que la satisfacción grande que tiene uno es haber llegado a la edad que yo tengo y haber visto los resultados de cuando se trabaja con amor, con vocación de servicio. Eso es lo que falta, vocación de servicio. Entonces usted, cuando usted ve algo que usted empuja y ve los resultados, es una satisfacción impagable. Yo no sé si alguno la siente como la siento yo, ¿no? Hacer la dignidad, digamos, Sí, por el fruto de su trabajo, ¿no? Sí. Y yo le digo, siempre, a veces le digo, yo creo que no hay ni uno que haya venido a verme y que no haya salido con la solución. Los encontrones que tuve yo en Agua y Energía, se los voy a decir. Le conté esto de que yo llegaba tarde, a las 7:30 en lugar de las 6:30. Le cuento la otra. Hacían cola para hablar conmigo en la empresa. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo por ahí me abría en la puerta de mi oficina y veía que estaba un Daneri o un Iturrospe o un China, que en ese tiempo eran grandes clientes de la empresa. Y estaban haciendo la cola con algunos que venían, que yo los conocía, venían a preguntarme pavadas muchas veces. Entonces yo los llamaba y le decía, ¿usted puede venir esta tarde a las 4? Sí, cómo no. Bueno, a las 4 le dice a la ordenanza, cuando está cerrada las puertas, que viene a verme a mí. Esto llegó a oídos de que yo le digo, el delegado contable. Fue a decírselo al jefe divisional. El jefe divisional me dice, dice, vino fulano de tal, dice, vino a decirme que usted atiende gente a la tarde. Ingeniero, usted, que es testigo, porque muchas veces, digo, usted se vio, el ascensor estaba frente a mi oficina, donde él tenía que subir. Usted ve la gente que viene a hablar conmigo, la cola que hacen. Le digo, ¿usted cree que yo puedo...? Me vienen a preguntar a veces pavadas, le digo, y está un industrial como es China, como es Daneri, como es Iturrospe, que tienen sobre sus espaldas a lo mejor 200 a 300 personas que están perdiendo tiempo acá haciendo cola. Le digo, entonces los invito a que vengan a la tarde, para que yo los atienda como corresponde. Entonces le digo, vienen a la tarde, yo los atiendo bien y se terminó el problema. ¿Quién queda bien? No soy yo soy el representante de la empresa. Es la empresa la que queda bien. ¿Ve? ¿Qué atención ha tenido la empresa? Me atendió como deferentemente. Esa era esa es la esencia del